Muy bien, la escritura ha sido leída en 1 de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 al 9. Y este sermón lleva por título, Él es precioso. Él es precioso. Las acciones de los hombres generalmente no son espontáneas. Estas tienen uno o varios antecedentes que nos pueden indicar el curso de la acción. Las consecuencias de la acción muchas veces son imprevistas. De ahí muchas veces la sorpresa o el lamento por una consecuencia indeseada. Otra cosa es que se ignoren las consecuencias de los actos. Pero esa ignorancia no va a eliminar las consecuencias. Si usted salta de arriba del techo y usted ignora su peso y la distancia desde el techo al suelo, eso no va a eliminar que lo va a pasar mal cuando llegue al suelo. ¿Por qué queremos algo o a alguien? Porque alimentamos sentimientos por eso. La imaginación trabaja y nuestros pensamientos juegan con la idea idílica de que todo va a ir bien, de que eso es lo mejor, de que hay que cambiar y de que, por supuesto, vamos a ser felices. Pero el problema con esto es que eso no es real. Eso está en la imaginación y en nuestros deseos que se hacen más fuertes cuanto más los alimentamos. Y si nuestros deseos proceden de nuestros corazones y no de la voluntad de ser fiel a Dios, ¿hemos de continuar ignorando las consecuencias? Dios nos ayude a no ignorar estas cosas y a alimentar nuestros deseos con la voluntad de Dios y someternos a ella. Allí es donde está nuestro tesoro y nuestra felicidad. El pasaje que hay ahí en Juan capítulo 20, los versículos 24 al 29, es un buen antecedente para el texto que nos ocupa hoy. Hemos hablado ya por algunos domingos de las bendiciones espirituales que Pedro quiere comunicar a sus lectores. Él lo hace lleno de expectación y alegría, de gozo incontenible, en una cascada de palabras que brotan de un corazón agradecido y que casi sin respirar termina en el versículo 9. Una tremenda frase. Nos ha hablado de nuestro Padre, de que somos sus hijos, de que nos hizo renacer, que nos dio vida y una esperanza viva, un motivo de existencia, una razón para vivir, autenticada por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos comunica de la herencia perfecta, pura y permanente que está reservada para mí, mientras yo mismo soy reservado para el disfrute de ella mediante el poder de Dios. Note esto. Hay una herencia reservada para mí, pero yo soy reservado para el disfrute de esa herencia, que ahora disfruto en parte, pero entonces disfrutaré a plenitud cuando sea manifestado Jesucristo. Y aunque ahora hay gozo, también pasamos por periodos breves de diversas pruebas que tienen un propósito definido, producen tristezas y aflicción, son variadas en sus formas, pero no obstante ello, no debieran quitarnos o menguar el gozo que viene de Dios. Esto es lo que debiera ser. Pero ¿eso es lo que es en nuestras vidas? Sé que esto no es así.
Y Pedro también sabe que hay una distancia entre lo que sabemos y lo que experimentamos. De hecho, más adelante nos va a dar una clave para que se acorte o se anule esa distancia entre el conocimiento y la experiencia. Veamos ahora, antes de introducirnos a nuestro texto, el pasaje de Juan 20, y que el Señor nos dé entendimiento en todo. El mismo día que el Señor resucitó, se mostró 5 veces a los suyos. De esta, que es la quinta aparición, fue a todos sus discípulos, excepto a Judas, que se había quitado la vida, y Tomás, que estaba ausente. ¿Por qué estaba ausente Tomás? No lo sabemos. Pero el hecho cierto es que estaba ausente. Él no estaba. Al parecer, por los versículos 24 y 25, Jesús se retiró antes de que llegara Tomás. O sea, Tomás llegó tarde. Muy tarde. Los discípulos que disfrutaron de la presencia de su Señor, cuando llega Tomás, le dicen: el Señor hemos visto. 10 hombres conocidos de Tomás, que compartieron por 42 meses la vida y las enseñanzas de Jesús juntamente con él, le dicen que habían estado con el Señor. Y él no les cree. No me importa lo que ustedes digan. Ustedes están todos equivocados. Yo vi cuando murió y cuando lo sepultaron. Si en realidad fuera él, tendría que ver la señal de los clavos y meter mi dedo por ahí y también mi mano en su costado. Solo eso me convencerá. Si no, no creeré. Una semana más tarde se reúnen nuevamente los discípulos y esta vez Tomás llega temprano. Con los 11 reunidos a puerta cerrada, Jesús se pone en medio. Lucas 24:37 nos dice de esta quinta ocasión, de cuando Tomás no estaba, de cuando Tomás llegó tarde. Dice que los discípulos entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Ellos no creían lo que veían. Además, aquí tenemos toda una interacción entre Jesús y sus discípulos, excepto Tomás, en la que compartieron unos snacks, digámoslo así, mientras Jesús les daba una clase de estudio bíblico. Todo eso se perdió Tomás. Él no estaba. Lucas 24, del 36 al 49, ahí hay todo un grupo de enseñanzas que Jesús les da. Y Juan lo resume en la frase: al Señor hemos visto. Eso es todo lo que dice Juan. Lucas dice qué fue lo que pasó. Pero Juan solamente les cuenta: mira, te la perdiste. Estuvimos con el Señor. ¿Cuánto se pierde quien se ausenta de los medios de gracia? Mira toda la enseñanza, toda la doctrina, y a ti que te gusta estudiar, toda la exégesis, toda la hermenéutica, toda la profecía, todo el consuelo de Dios que se perdió Tomás en esa ocasión. ¿Cuántos errores y malentendidos nacen de ausencias, justificadas o no? Ausencias a los medios de gracia. ¿Cuántas correcciones a nuestro andar nos perdemos? ¿Cuánta dirección en nuestras vidas nos perdemos? ¿Cuánto consuelo en la aflicción nos perdemos?
cuánto bálsamo en el dolor y cuánta fortaleza en nuestra debilidad y cuánta certeza en nuestra débil fe es lo que perdemos al ausentarnos de nuestras reuniones. ¿Acaso no está escrito donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? ¿Y será que Él va a estar en medio solo como un número más? Hay más cosas que podemos ver aquí, pero solo esta me interesa ahora. Hebreos 10:25 nos dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Pero esto es lo negativo, lo que no debemos hacer. Porque en los versículos 22 al 24 de Hebreos 25, de Hebreos 10, está lo que sí debemos hacer, lo que debemos practicar. ¿Debemos acercarnos de cualquier manera? No. Dice con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, con limpieza, limpios. Y luego con una determinación a servir, a poner en práctica nuestra fe. Y aún haciendo todo eso, todo esto que es propio de un buen cristiano, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todo esto tiene la finalidad de mostrar el amor de Dios. Y debemos estimularnos unos a otros para que esto aflore. Quienes hoy día no están, se perdieron esto de hace un ratito. Y no va a ser lo mismo que le contemos. Debemos estimularnos unos a otros para que esto aflore, para que brote y para que crezca. Y esto no nace en solitario. Esto es fruto de una congregación que se ama porque ama a su Señor. Amamos al Señor en las vidas de nuestros hermanos. Tomás tuvo que ser reprendido por incrédulo. Tal vez él ya tenía esa tendencia, pero la justificó su ausencia del grupo. Porque vimos, ¿cierto?, en un principio, cuando se aparece Jesús, Lucas nos dice que los discípulos creían que veían espíritu. No que estaban viendo al Señor. Junto con la incredulidad, vemos también en Tomás orgullo y arrogancia. El Señor sabía que entre sus discípulos había estos que mostraban seguidamente debilidad, torpeza, necedad y orgullo. Él no los escogió porque fueran dechados de virtudes. Él no miró entre las multitudes de aquellos que le seguían y dijo, Pedro me tinca, él se ve bien. No. Yo no habría soportado a Pedro por su impulsividad. No me habría aguantado a Andrés, me caería mal, siempre calculando. Tomás, siempre viendo el lado oscuro de las cosas. Problemático. Judas, preocupado siempre por la plata. O a Juan y sus deseos de venganza. Nos parece extraño porque Juan, el discípulo del amor, decimos, claro, después que se convirtió. Pero en un principio había que verlo. El Señor le puso Boanerges, hijo del trueno. ¿Cómo sería? Yo no lo habría aguantado ahí. Habría llamado al Señor aparte y le habría aconsejado que mejor se deshiciera de esos tipos.
solo para darme cuenta de que yo no soy mejor que ellos. También soy necio, torpe, débil y orgulloso. Sin embargo, Jesús amó a Tomás como me ama a mí. Tuvo paciencia con él como él la tiene conmigo. No lo desechó como tampoco me desecha a mí. Lo soportó como él me soporta a mí. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. En el capítulo 5:2 de Hebreos dice, nos da a entender que Él se muestra paciente con los ignorantes y con los extraviados. En 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. A veces mi fe es débil y mi amor es tibio. Necesito de la misericordia y la compasión de mi Señor. ¿Seré el único así? ¿No eres tú también parte de este rebaño que cojea? De estos aprendices torpes, de esos hijos que requieren dosis adicionales de afecto y paciencia. Tomás, en presencia de Jesús ahora, no leemos que se atreve a reclamar sus requisitos. No, él está ante el Señor, se convence de su resurrección y solo atina a exclamar, Señor mío y Dios mío. Tomás creyó que ese ser al que veía y tocaba no solo era hombre, sino que también era Dios. Ah, hermano, Jesús es Señor. Él es Dios exaltado. Él es paciente con los débiles y descarriados. Él es tierno con los heridos, los cuida y los protege. A Él puede ir el peor de los pecadores y encontrar en Él perdón y vida eterna. Él oye el clamor del que gime bajo el yugo del pecado y no solo lo liberta, sino que lo alimenta con el pan del cielo. Él deshace como una nube todas nuestras rebeliones y sacándonos nuestros harapos viles y malolientes, nos viste de vestiduras reales. Él nos saca del pozo cenagoso, del hoyo de la desesperanza y pone nuestros pies, los pies del desventurado, en roca firme. Él nos corona de favores y misericordia. Él sacia de bien nuestra boca. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Hermano, yo amo a ese benefactor. No lo he visto, pero lo amo. ¿Y tú? ¿Lo amas? Esa debe ser la razón por la cual Pedro está exultante de gozo. Jesús salió a su encuentro cuando no se lo esperaba. Lo vio sufrir la ignominia e insolencia de los hombres y él cayó. Fue identificado con él y él lo negó. Herido y sangrante, la mirada de Jesús se encuentra con Pedro y él lloró. Lloró las lágrimas amargas de la negación. Lloró el lamento de no haber permanecido fiel. Lloró su debilidad, su fragilidad, su impotencia. Luego lo ve morir y como todos que hace, lo abandona. ¿Qué fuerzas son aquellas que nos hacen correr tras la seguridad? El miedo y la fe débil hacen de nuestra fidelidad una sombra traidora, pues solo aparece a plena luz del día, pero en la noche oscura nos abandona. Pero Jesús ama. Y allí desde la cruz ora por todos los traidores, por aquellos que actúan con desprecio y desdén,
pero también por aquellos que huyen de su responsabilidad por el miedo y por incredulidad. Óyelo, orar por ti y por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo primero que exclamó al colgar de la cruz. La crucifixión fue el método de muerte más cruel y horrible que jamás se ideó. El peso del cuerpo colgado impedía la respiración. Añádele a eso el cansancio de 2 noches sin dormir y la flagelación con látigo romano que nada sabía de misericordia. Inmediatamente bajo los talones del crucificado ponían una extensión de madera o hierro y en él se apoyaba el infeliz para lograr respirar y así prolongaba a veces por días su agonía. A veces las aves carroñeras daban cuenta de los crucificados cuando aún estaban moribundos. A veces, para acelerar la muerte, les quebraban las piernas, golpeando fuertemente las rodillas con un mazo. Pero unos y otros morían por asfixia. ¿Qué preocupación es dominante en un ser humano? La vida, vivir. Velo a Jesús en la cruz. ¿No te conmueve que no haya pensado en Él, sino en ti? ¿No te mueve a amarlo más el que en su petición al Padre no esté la ausencia de dolor, sino el perdón para ti y para mí? Pedro nos dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Lo amas? ¿Te alegras en Él con gozo inefable y glorioso? Pedro y los demás oyen de los labios encendidos del Salvador su última frase. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Isaías nos dice de ese momento, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La deuda está cancelada. El rescate está pagado. Ya somos libres. Pero Pedro, nosotros hoy a duras penas entendemos el mensaje de la cruz y para ello necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Pedro se quedó con su negación y con su Señor crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué pensamiento habrá lacerado la mente del apóstol mientras Jesús estaba en la tumba? Pobre Pedro, ¿verdad? El único que podía traer aliento a su alma yacía en el frío sepulcro. Y así pasó el día más largo en la vida terrena de Pedro. Y muy temprano, el primer día, oye algo que le parece imposible. El cuerpo del Señor no estaba en el sepulcro. La piedra había sido removida y la guardia no estaba. ¿Quién se llevó el cuerpo? ¿A dónde lo llevaron? Ahí en Juan 20 encuentras estas preguntas. Pedro corre al sepulcro. El cuerpo no está. Y sin embargo están los lienzos y el sudario. ¡Qué extraño!
Regresa pensando en estas cosas y horas después escucha a la Magdalena decir que había visto al Señor, y poco rato más tarde, y antes de aparecer a sus discípulos, Jesús se aparece a Pedro. Lucas 24:34 nos lo dice. Nada sabemos de esa conversación. Sí sabemos lo que narra Juan en el capítulo 21 de su Evangelio. ¿Cuál es la primera pregunta personal a Pedro? Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Nosotros no le vemos, pero la pregunta reverbera los siglos y llega a nosotros con igual intensidad. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que a ti mismo? El siglo XVI vio el despertar de un nuevo día, pero desde el siglo XIII hubo un despertar religioso fruto de la reflexión en los textos sagrados. Primero en formas místicas muy particulares y luego como movimientos renovadores de una espiritualidad fría, ritualista y formal. Aparecieron los primeros místicos que abogaban por una mayor sencillez, por limpieza, por transparencia, por honestidad. En fin, ellos clamaban por volver al sencillo evangelio. Hay escritos de esa época que mayormente nos concentramos en ellos desde el siglo XVI. Entre tantos de estos escritos, destaca este poema de amor cuyo autor permanece anónimo. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Qué es lo que mueve a amar así? Lo dice Pedro. Lo escribieron los místicos con sus luces y sombras. Y lo repetiré. Lo que mueve a amar así es el conocimiento del amor redentor. Pues amas realmente lo que conoces, no lo que crees conocer. Amas cuando tu mirada está fija en el otro, no en ti mismo. Amas cuando eres consciente de tu miseria y desamparo y descubres en él el cobijo y el amparo. Amas cuando cansado del mundanal ruido, te abandonas a la armonía y quietud y reposo de la sinfonía celestial. Amas cuando reflexionas en sus hechos salvíficos. Amas cuando comprendes que todo lo que tienes lo has recibido de pura gracia, desde el rostro del ser amado a la frágil y diminuta florcilla que crece en tu jardín, que no plantaste y sin embargo te sonríe con sus alegres colores, mientras exhala sus delicados olores, haciendo así la voluntad del Padre que la creó, crecer y florecer y exhalar sus aromas en alabanza a su Creador. Ella obedece a su Rey y Señor. Amas cuando su palabra escuchas, comprendes y obedeces. Amas cuando amas su palabra. Amas cuando tu alma se inquieta con su silencio. Dios, llegas a exclamar, Dios mío eres tú. ¿Por qué no oigo tu voz? ¿Por qué no escucho tus dulces melodías? ¿Por qué tus palabras ya no calan mi alma con esa fragancia celestial? ¿Es que ya no te amo, Señor? Pedro dice, a quien amáis
sin haberle visto. ¿De veras? ¿Es así con nosotros? Tal vez es porque he dejado de creer. Es posible. Pues si dejas de amar, dejas de creer. Poco amas, poco crees. ¿Será esta la razón de mi tibieza, de mi amor frío, de mi entrega calculada, de mi servicio indiferente? ¿Será esta la razón por la que mi orgullo dirige mis acciones y mi voluntad se rinde no a su persona, sino a mis caprichos? Señor, tú eres precioso. Y yo soy vil. Yo soy gusano y no hombre. Soy el más miserable de los pecadores. Y tú eres el excelso, el alto, el sublime, el que habita en las alturas de la perfección y la santidad. ¿Cómo podré acercarme a ti? Señor, tú mismo has señalado el camino. Tú eres el camino. Sí, tú habitas en la altura y la santidad, pero también has prometido hacer tu morada entre los hombres. ¿Qué digo? Tú has prometido morar en los tuyos, pues has dicho que lo harás en el quebrantado y humilde de corazón, en aquel que tiembla a la voz de tu palabra. Esta exigencia Dios la pone, y nada podríamos hacer para mejorar nuestra posición, para que ella cambie, a no ser que el mismo Dios nos otorgue los requisitos que Él exige. ¿Y lo creerás? Él así lo ha hecho. Jeremías 32:40 nos dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Jeremías 31:33 y 34 dice: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñoreará más ninguno, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Queridos hermanos, ¿qué hemos de decir ante tamaño despliegue de bondad infinita? Oh Señor, tú eres precioso. Por eso los hijos de los hombres te aman. Permíteme contarme entre ellos. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él es precioso. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él es precioso. Juan nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta vida no nos alcanza para rendirle toda adoración, honor y gloria. Necesitamos toda la eternidad para adorarlo y amarlo. ¿Has comenzado a hacerlo en tu vida? ¿Lo amas? Mira, asegúrate de esto. Ven a Él y arrepentido, confiesa tus pecados. Diles que tenga de ti misericordia. Y Él que es precioso, Él te perdonará, Él te limpiará, Él te dará vida eterna. Él lo hizo antes. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9
y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora oye el versículo 11. Y que Dios te dé fe para creer. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él es precioso. Él hizo esto en nuestras vidas. Él es digno de nuestra adoración. Cuando Pedro escribe lo que escribe, está dando por sentado que ese es el sentimiento del pueblo de Dios. Y yo me pregunto, ¿se habrá equivocado Pedro? ¿Será que ese es el sentimiento que anida hoy en nuestros corazones? ¿Será que amamos al Señor? Aunque no lo hemos visto, pero lo amamos de tal manera que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, que estamos dispuestos a abandonar viejas prácticas, viejas maneras, y aprender de Cristo las nuevas. ¿Será que amamos a Cristo de tal manera que no podemos menos que mirar y encontrarlo a Él en nuestros hermanos, en nuestras hermanas? ¿Será que lo amamos de tal manera que amamos cuando sus hijos se reúnen? ¿Será que lo amamos de tal manera que no queremos perdernos un segundo de comunión con Él? ¿Será que lo amamos de tal manera que su palabra nos es preciosa? Hermanos, si no hay en nosotros ese amor, algo está pasando en nuestras vidas. No nos permitamos estos deslices. Y volvámonos al Señor y pidamos que Él ponga ese amor en nuestros corazones. A quien amáis sin haberle visto, y en quien, creyendo, os gozáis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El amor a Cristo y el gozo de servirle están íntimamente ligados a nuestra salvación. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos.